Buenas a que se conecta el video. Empezamos con qué, con la actualización de fechas que ya habíamos dado, o sea, ya habíamos dicho cómo se iba a calificar y todo, pero entonces como toca actualizar unas fechas, pues para que queden claras. Entonces, el quiz quedó para el martes, el próximo martes tenemos quiz de sólidos de revolución. Tenemos el examen el jueves, que es de toda esa parte, ¿no? Hay quiz de integración por partes. Mm, y luego tenemos el taller para el 29 y el 1 de julio sería el examen final. ¿Listo? Entonces, eso era lo que quería que quedara claro. O sea, que el 15, o sea, el martes tenemos quiz, el jueves tenemos parcial, el 22 hay clase normal, el 24 hay quiz de integración por partes, 29 taller de lo que hayamos alcanzado a hacer de integración y el primero el parcial, también de lo que hayamos alcanzado a hacer, en realidad lo que se haya alcanzado a hacer hasta el 24, ¿no? Porque como el 29 es taller, pues ese día es como para retomar, mirar qué se hizo, qué no se hizo y pues de ahí partir. Listo, para el primero tener el examen listo. Eso es lo que quería decir. ¿Una pregunta? No, señor. Bueno. Listo, entonces voy a traer agua y empezamos. Ay. Entonces, pues para reiniciar la parte de las funciones inversas, eh, vamos a recordar qué fue lo que hicimos para calcular la inversa de una función. Entonces, digamos, nosotros teníamos ya una función dada, ¿y qué hicimos con esa función? Por ejemplo, esta que está aquí sirve muy bien. Voy a borrar aquí esta reflexión, que al final termina siendo no una reflexión, sino una traslación, pero no nos interesa una traslación, sino que nos interesa es la función como tal. Entonces, esta función, por ejemplo, voy a borrar esto porque no me sirve. Esa función que está ahí es x al cuadrado más x, ¿sí? Definida del intervalo de 0 a 1. Entonces, pues ahí está la función definida del intervalo de 0 a 1. Y entonces, ¿quién dijimos que era la inversa de esta función? ¿A qué le llamamos la inversa? ¿Esa no era raíz de X? No, más o menos, más o menos. Pero gráficamente, ¿qué hacíamos para encontrar la inversa de la función? Gráficamente, pues toca trazar que una línea recta Ajá. ¿Cuál recta? que es X, ¿Cuál recta? y igual Ya igual a x, ¿cierto? Y luego, ¿qué más ujú. hacíamos? Toca igualar, ¿no? Igualar las funciones. No, pero gráficamente, ¿qué era la inversa? Pues gráficamente, por ejemplo, esa función que está ahí tiene que estar digamos, al otro lado de la recta X que está allí. ¿Y cómo se hace pasarla al otro lado? ¿Por medio de una qué? Una reflexión. Entonces, reflejamos esta curva. Perdón. Reflejamos esta curva respecto a esta recta. Entonces, la reflexión. Ahora no quiere reflejar. Reflejamos esta curva respecto a esta recta. Está pasando a GeoGebra. Me haga rabias. Espere.
O sea, más que la fórmula de la función, lo importante es entender que estamos. Ahora no va a reflejar y igual a x. A ver si es que no va a reflejar. A ver, entonces esto, reflejar esto respecto a esta recta. Ahora sí. Entonces, mire, la gráfica de la reflexión, o sea, digamos, la curva, la cual es la inversa de esta función que está acá, es esta que salió acá, o sea, es la reflexión de la curva respecto a la recta y igual a x. Eso dijimos que era la inversa de la función. Entonces, la inversa de la función será simplemente tomar la gráfica de la función, reflejarla respecto a la recta y igual a x, y luego que reflejemos respecto a la recta y igual a x, pues obtenemos la nueva función. Y esa será nuestra, pues la curva que nos interesa. ¿Listo? Bueno, algebraicamente yo no sé si eso se puede hacer tan fácil, porque habría que... Es que se puede volver complicado despejar x en términos de y. Pero bueno, más que eso, lo que me interesa es que se nos quede claro que la reflexión o la curva, o esta curva termina siendo la inversa de esta función. ¿Listo? Pero, digamos, todo esto que estamos hablando de la reflexión parte de la necesidad de construir la inversa a una función especial, ¿sí? Bueno, algunas funciones especiales, ¿no? Entonces, partimos de que hemos construido la función logaritmo natural de x, ¿cierto? ¿Cómo construimos al logaritmo natural de x? Entonces, al logaritmo natural de x la construimos como la siguiente integral. Logaritmo natural de x igual a la integral de 0 a x de 1 sobre t de t. ¿Y para qué construimos logaritmo natural de x? Construimos logaritmo natural de x para que al calcular la derivada, esto fuera igual a la derivada respecto a x de la integral de 0 a x de 1 sobre t de t. Y entonces, ¿esto qué queda? Pues que la derivada del logaritmo natural de x nos diera 1 sobre x, y así poder, digamos, cumplir o llenar ese hueco que había quedado con la regla de la potencia para integrales, ¿no? Y entonces digamos que nosotros, en algún sentido, ya podemos hablar de que si tenemos la integral de x a la n de x, podemos decir que pues esta integral nos da x a la n más 1 sobre n más 1 si n es distinto de menos 1, y que si n es 1, pues entonces nos da el logaritmo natural de x si n es igual a menos 1, ¿sí? Entonces digamos que nosotros, en algún sentido, ya podemos determinar quién es la integral de x a la n de x. Y eso fue lo que hicimos. Ahora, resulta que si la construcción del logaritmo natural de x era algo importante, aún lo será más importante quién sea la inversa del logaritmo natural de x. Y la inversa del logaritmo natural de x es una función supremamente importante en cálculo y en el estudio de las ecuaciones, bueno, de ecuaciones diferenciales y de todas las aplicaciones que tienen las ecuaciones diferenciales. ¿Qué es una ecuación diferencial? Una ecuación diferencial es una ecuación en la cual están involucradas derivadas. Entonces, digamos, son ecuaciones donde no vamos a despejar una x, una y, sino que vamos a despejar la derivada de una función.
Y incluso eso es un curso total de un semestre que uno no alcanza a ver nada de todo lo que tiene por dentro las ecuaciones diferenciales, ¿no? Y hay ecuaciones diferenciales en derivadas parciales todavía. Entonces, bueno, si logran pasar el próximo semestre a multivariable, van a ver una parte que se llama derivación parcial. Y entonces, además de que hay ecuaciones diferenciales ordinarias, que es, digamos, toda la parte de resolver ecuaciones diferenciales, existe también una parte que se llaman ecuaciones diferenciales parciales, que es resolver ecuaciones diferenciales cuando hablamos de pues de derivadas parciales, ¿sí? Eso es un campo supremamente importante, no solo en matemáticas, y yo creo que más que en matemáticas, en la parte de aplicaciones, en ingeniería, tiene muchísima aplicación toda la parte, tanto de las ecuaciones diferenciales como las ecuaciones diferenciales parciales, en física. Y una de las funciones, la función más importante cuando estamos hablando de ecuaciones diferenciales es la que viene a continuación. Nosotros partimos de construir logaritmo natural de x como este integral que está acá. ¿Sí? Partimos de esto. Y entonces vamos a definir la siguiente función. Entonces, definición. La inversa de la función logaritmo natural de x se denomina función exponencial natural, y se denota por x igual a exp de y. Y entonces, gráficamente, ¿qué será la función exponencial? Gráficamente la función exponencial es lo siguiente. Digamos, pues sí, es interesante entender la parte de la inversa de una función, pero nos interesa más entender la inversa de esta función, del logaritmo natural de x. Entonces, ahí tenemos pintada la función logaritmo natural de x. Y entonces, ¿quién será la función exponencial natural? La función exponencial natural será, pues, tal como hemos definido, ¿no? La simetría o la función que es simétrica respecto a la recta y igual a x. O sea, esta función que está saliendo acá, vamos a ponerle otro color para pues diferenciarla de la función exponencial, de la función logaritmo natural, y entonces la función exponencial es esta que acabo de pintar. Esa es la función ¿qué? Exponencial. Natural. Digamos, usted la ve así en un principio, y no la ve tan importante. O sea, pues sí, una función ahí que crece muy rápido y bueno, o sea, que crece rapidísimo, o sea, y además de eso, pues digamos, está definida desde menos infinito a infinito, siempre es mayor que cero, porque el rango es de sin tomar el cero. ¿Por qué sin tomar el cero? Porque no existe, digamos, la función logaritmo natural tiene asíntota en cero, ¿no? O sea, y igual a cero es asíntota para la función. Entonces, pues eso quiere decir que para la función exponencial, pues x igual a 0 también es asíntota. Digamos, esas son cosas que uno puede ver así por encima. Pero entonces, aquí es donde entra uno de los señores, si no es el más importante matemático del mundo, pega en el palo. O sea, este señor construyó, o a él se le atribuye la construcción de un número
supremamente importante en matemáticas. Incluso se atreve a compararse, y yo creo que son comparables, la importancia del número del número que tiene, de este número con pi. O sea, ustedes saben que pi es supremamente importante en matemáticas, pero este número también lo es, y se va a llamar el número de Euler. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de algo que se va a llamar el número de Euler. ¿Qué es el número de Euler? Bueno, el número de Euler lo vamos a llamar con la letra E. El número de Euler pues se va a llamar con la letra E. Es aproximadamente 2.71828 . Es un número trascendente, irracional, o sea, tiene infinitos decimales. Pero ¿por qué es importante este número? Bueno, este número es importante por esta sencilla razón. Y la razón es sencilla. Porque resulta que se puede definir o se puede decir que el número de Euler denotado por E, una E normal, es el único número que cumple que logaritmo natural de E sea igual a 1. O sea, y usted dirá, pero profesor, ¿tanto alboroto por eso? Sí, tanto alboroto por eso. ¿Por qué? Resulta que este número E, ya lo habíamos trabajado. Yo creo que ya en algún momento lo dije, lo debí decir, porque o sea, uno no puede hablar de muchos límites si no tiene en cuenta al número de Euler, y en especial cuando este número de Euler surge de este límite, del límite cuando n tiende a infinito, de 1 más 1 sobre n a la n. Este número es el número de Euler, ¿sí? Surge mucho cuando uno está haciendo cálculos de límites al infinito. Yo no sé si cuando hicimos L'Hopital y todas estas cosas hablé del número de Euler, pero bueno, de todas maneras, si no lo hice, este número es supremamente importante. ¿Y por qué? Además de ser el único número que cumple que logaritmo natural del número E sea 1, cumple lo siguiente. Nosotros pues digamos, con eso que acabamos de decir ahí, podemos reemplazar al número de Euler, podemos reemplazar este número E, será la base de la función exponencial, pues precisamente como logaritmo natural de E es 1, entonces nosotros podemos llegar a decir que la función exponencial y igual a exponencial de x, podemos escribirla, o sea, ya sabemos quién es la base de la función exponencial. La base de la función exponencial terminará siendo el número de Euler. Y entonces construimos la función y igual a e a la x. ¿Y qué pasa con e a la x? ¿Por qué tanto alboroto con e a la x? Por estas dos sencillas razones. Y digamos, no necesito muchas hojas para mostrar la siguiente. Digamos, vamos primero a pensar quién es la derivada de la función y igual a e a la x, y vamos a pensar quién es la integral de y igual a e a la x. O sea, la derivación y la integración, pues vimos que son operaciones inversas, pero además observen qué pasa cuando yo tomo la función exponencial. Resulta que yo partí de decir que, o yo puedo decir lo siguiente: si y es igual a e a la x,
si y es igual a e a la x, pues entonces, como yo ya dije que el logaritmo natural de e era igual a 1, entonces yo puedo tomar logaritmo a ambos lados de la ecuación, y al tomar logaritmo a ambos lados de la ecuación voy a obtener lo siguiente, voy a obtener que logaritmo natural de y es igual a logaritmo natural de e a la x, ¿sí? Pero entonces, por propiedades del logaritmo, que nosotros ya habíamos trabajado antes, resulta bueno, que yo esto lo puedo escribir como x por logaritmo natural de e. Pero, ¿esto qué implica? Esto implica que como logaritmo natural de e es 1, entonces yo tengo que el logaritmo natural de y es igual a x. Haciendo derivación implícita. ¿Se acuerdan de derivación implícita? ¿Sí se acuerdan? No, profe, casi no. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué pasa con la derivación implícita? La derivación implícita es un tipo de derivación donde, digamos, tenemos funciones escritas implícitamente. Entonces lo que hacemos es que si queremos calcular, por ejemplo, en esta ecuación queremos calcular de y de x, nosotros lo que hacemos es derivamos esta función. O sea, digamos, tenemos logaritmo natural de y igual a x y queremos calcular la derivada de y respecto a x. Lo que hacemos es, para poder calcular esa derivada, cuando nosotros tengamos una función en términos de y, lo que vamos a hacer es que vamos a derivar como si estuviéramos derivando respecto a y. Y esto, o sea, tomamos la derivada. O sea, tomamos la función como si fuera en términos de y. O sea, estamos calculando la derivada de y respecto a x. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la función, la derivamos como si la estuviéramos derivando respecto a y. Y multiplicamos esa derivada que calculamos por la derivada de y respecto a x. Y pues donde haya x, pues lo derivamos normal, o sea, la derivada de x pues es 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Entonces, ¿eso qué implica? Pues esto implica que la derivada respecto a y, la derivada de y respecto a x mejor, es igual a y. ¿Y nosotros de qué partimos? Partimos de que y era igual a e a la x. ¿Esto qué quiere decir? Que la derivada de esa función respecto a x me está dando la misma función. Me está dando la misma función. O sea, usted no se imagina la importancia que tiene esto. O sea, encontramos una función que es su misma derivada. O sea, podemos decir que si y es igual a e a la x, entonces la derivada respecto a x de esa misma función sigue siendo la misma. Es una función indestructible. Es una función indestructible. ¿Y de dónde partió? ¿De dónde partimos? Su construcción partió de una función que llamamos por allá logaritmo natural de x, y esa función logaritmo natural de x resultó generando una función que se convirtió en un monstruo. O sea, cuando usted tenga e a la x, usted le puede hacer lo que quiera, pero si la deriva a ella no le hace nada. O sea, es como, a ver, es que yo no sé mucho de mangas y eso, pero es como ¿qué? Es como cuando atacaban a Majin Buu, ¿no?
O sea, pues cuando antes de la Genkidama y eso, que ahí fue cuando lo mataron. Incluso ni lo mataron porque resultó saliendo en el chinito morenito que le habían quitado la maldad, ¿no? O sea, en realidad Majin Buu nunca lo mataron. Bueno, haga de cuenta eso, o sea, E a la X es como Majin Buu, o sea, usted puede mandarle cualquier cantidad de derivadas a E a la X y nunca se va a destruir, ¿sí? Bueno, yo no sé si ustedes sepan de lo que estoy hablando, seguramente no, porque ahorita yo no sé qué ven, pero no ven cosas interesantes, pero bueno, o si saben de qué estoy hablando. Claro, claro, profe. Claro, profe, su historia. Ah, bueno. Eso espero, eso espero. Esas son las cosas importantes de saber, no hablar de ese Naruto, que eso no sirve para nada. O sea, hablar de mangas verdaderamente interesantes. Entonces, pues precisamente por eso, Uy, profe, ofensivo. no me importa. Entonces, sí. Entonces, por ejemplo, cuando usted piense en I a la X, piense en Majin Buu y piense que todos los ataques que usted le haga sean derivadas. Y si usted quiere cambiar de ataque, pues cambie de ataque. Entonces digamos, bueno, pues entonces vamos a ver la integral de E a la X. Pero bueno, entonces Majin Buu, que sea la X, le va a decir, pum, taco burro. ¿Por qué? Porque la integral de E a la X me da E a la X. Entonces, mire qué monstruo hemos creado. Hemos creado una función cuya derivada es ella misma y cuya integral es ella misma. Y eso tiene una cantidad de aplicaciones que usted no se imagina. Va a llegar un momento en ecuaciones diferenciales, va a llegar algo que se llama la ecuación de... Ay, ¿la ecuación de qué? Uy, se me olvidó el nombre. Bueno, que esos son puras E a la X, pues, y allá sale con qué, con un polinomio, y usted las E a la X las deja quietas, pero eso sale allá con un polinomio, se me olvidó el nombre. Cauchy-Euler. Uy, ya me acuerdo, voy a buscarlo y ya me acuerdo. ¿Listo? Entonces, noten la potencia de la función E a la X. De ahora en adelante nos vamos a encontrar muchísimas veces con integrales, porque bueno, digamos, a nosotros pues también nos interesa pues saber derivar funciones que tengan E a la X, ¿no? Pero pues el curso inicialmente está enfocado en aprender a integrar con E a la X. Entonces, nos vamos a encontrar con múltiples funciones que tienen que ver con E a la X, especialmente cuando estemos hablando de funciones por partes. Y entonces, saber que E a la X tiene esa propiedad, que la integral de E a la X da otra vez E a la X, nos va a ayudar mucho a construir o bueno, a integrar muchas funciones importantes. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, sí, profe. Listo. Entonces vamos a hacernos unos ejemplos de cómo nos quedarían integrales cuando tenemos involucrado a E a la X. Entonces, bueno, ejemplos. Entonces, la integral, por ejemplo, integral de E a la 8x más 5 de x. ¿Sí? Vamos a calcular esa integral. Entonces, ¿cómo me queda esta integral? Digamos, usted la ve así, la ve esto, ¿cómo decirlo? La ve complicada, pero cuando usted tenga una integral donde digamos, de alguna manera, usted aquí en el de x, usted puede encontrar la derivada o la pueda construir, no va a tener ningún problema, ¿no? Porque como usted sabe que la integral de e a la u de u es e a la u más e, entonces resolver esta integral se vuelve muy fácil. ¿Por qué? Porque entonces usted llega y dice que u es igual a 8x más 5
Entonces, pues eso va a implicar que du ¿cuánto me da? 8. 8 por dx. Acuérdese, ¿no? Que siempre vamos a poner 8 de x. Entonces, ¿qué le hago a esta integral para poderle pasar esto, escribirlo en términos de u? Sería, profe, de U por DU, o sea, sería No, o sea, ¿cómo la cuadramos? Pues aquí necesitamos multiplicar por 8, ¿no? Pues entonces aquí multiplicamos por 1/8. ¿Estamos de acuerdo? sí. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que esto va a quedar, de la siguiente manera. Pues esto va a quedar 1/8, 1/8 de la integral de e a la u de u. Entonces esto me da 1/8 de e a la u más la constante de integración, o lo que va a ser lo mismo, 1/8 de e a la u es 8x más 5. Entonces aquí pues va a quedar 8x más 5 más la constante de integración. O sea, vean que cuando tengamos integrales donde tengamos la derivada, pues va a ser muy fácil calcular la integral de e elevado a lo que sea. ¿Listo? Otro ejemplo. Bueno, yo creo que ya lo pongo, ya aquí ya cabe. Ejemplo. Entonces, a ver, pensemos en esta integral. Pensemos en la integral de... Vea, esta integral que se ve difícil pero no lo es. E a la x sobre e a la x menos 1 de x. A ver, voy a dejarlos pensando con esta integral. ¿Qué hacemos ahí? La derivamos y, y ya está ahí. Creo. Entonces decimos u igual e a la x menos 1. Entonces, ¿cuánto me da de u? E a la X. E a la X. De x. No le olvide el de x. E a la x de x. Entonces, ¿esto qué me va a quedar? Pues me va a quedar la integral. Pues bueno, aquí me queda u y aquí me queda de u. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y esta integral Sí, señor. cuánto da? Logaritmo de U. Entonces daría logaritmo natural de u más la constante de integración, o lo cual implica, pues, bueno, entonces esto terminaría dando logaritmo natural de e a la x menos 1 más la constante de integración. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero incluso, recuerden por allá de las propiedades que nosotros vimos, las propiedades del logaritmo, ¿no? ¿Sí? De que la división y todas esas cosas. ¿Sí las vimos o no? Ay, no me asuste. Ay, desgracia, no las hemos visto.
Bueno, ya las vemos. Esto que está aquí, incluso usted lo puede hacer de la siguiente manera. Entonces, puede escribir esto como logaritmo natural de e a la x sobre logaritmo natural de 1 más la constante. No, mentira, no lo puede hacer, no lo puede hacer porque el logaritmo natural de 1 es 0, ¿no? Entonces toca dejarlo así. Listo, esta sería la respuesta a esa integral. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, ahí no era que cuando se tuviera a un número multiplicando, era que multiplicando a x, no era que se hacía eso. ¿Cómo así? No, profe, ya olvídelo mejor. Bueno, hay unas propiedades del logaritmo que, bueno, pues sirven para hablar también de las propiedades de e a la x, ¿no? Entonces digamos que propiedades de logaritmo natural, y pues digamos también nos sirve para hablar de las propiedades de e a la x, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si pasa lo siguiente, si a y b son enteros positivos, o bueno, son números positivos, ni siquiera enteros, son números positivos, entonces ¿qué ocurre? Ocurre que logaritmo natural de 1 es 0, eso es lo primero. Lo segundo, ocurre también que logaritmo natural de a por b es logaritmo natural de a más logaritmo natural de b. Ocurre también que logaritmo natural de a sobre b es logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Y cuarto, que el logaritmo natural de a a la r es r por logaritmo natural de a. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Digamos, son propiedades pues básicas aquí del logaritmo. De la misma manera, pues también vamos a tener propiedades pues para e a la x, ¿no? Entonces, pero acá sí se pueden usar cualquier número real. Entonces, si a y b son cualquier real, entonces ocurre lo siguiente: e a la a por e a la b, pues la propiedad de exponente, ¿no? Esto es e a la a más b, y e a la a sobre e a la b, pues entonces será e a la a menos b. ¿Listo? ¿Qué otra propiedad tenemos? Además, también tendremos la siguiente propiedad. Digamos, si a es mayor que 0, y x es un real, se tiene también lo siguiente: se tiene que a la x será igual a e a la x por logaritmo natural de a, y esto va a implicar algo todavía más importante. Esto va a implicar que la derivada respecto a x de a a la x me da a a la x por logaritmo natural de a, y además que la integral de a a la x de x será 1 sobre logaritmo natural de a, pues yo creo que es claro verlo desde aquí arriba, ¿no? ¿A sobre qué? 1 sobre logaritmo natural de a por a a la x más la constante de integración. ¿Listo? Entonces, todas estas cositas son cosas que vamos a necesitar muchísimo cuando estemos realizando integración, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la integral de a a la x? ¿Cuál es la integral de e a la x?
¿Cuál es? Si yo tengo e a la a por e a la b, entonces ¿cómo lo puedo escribir? La integral del logaritmo natural. ¿Listo? Esto sí, guárdenlo. Cópienlo muy bien. Voy a dejar el espacio para que lo copien porque será bastante importante para nuestro estudio del cálculo de derivadas e integrales. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, señor. Vamos bien. Bueno, listo. Entonces, voy a hacerles la siguiente, voy a ponerles la siguiente integral, a ver cómo quedaría la siguiente integral. Entonces vamos a hacer, ¿cómo quedaría? Ejemplo. Puede salir larga, ¿no? Ejemplo. Entonces, ¿cómo quedaría la integral de 10 a la 5x menos 1 de x? Vamos a calcular esa integral. Piénselo, ¿no? Voy a dejarla ahí para que lo piense. A ver, los escucho. ¿Cómo quedaría esa integral? Profesor, quedaría aplicando esta definición, sería 1 sobre logaritmo natural de 10 por 10 elevado a la 5 de x menos 1 más c. Ojo porque primero hay que hacer la sustitución del 5x menos 1. Sí, está bien lo de hacerla así de acuerdo a lo que está acá arriba, pero primero hay que pasarla a 5x menos 1. Entonces quedaría u igual a 5x menos 1. De u entonces le queda la derivada respecto a u, pues entonces le va a quedar 5 de x. Entonces aquí le queda un quinto. ¿Listo? Un quinto de la integral de 10u de u. Y pues ahí sí, entonces le va a dar un quinto. La integral de 10 sobre u, pues le va a quedar 1 sobre el logaritmo natural de 10 por 10 a la u más c. Y ya en ese momento, ahí sí esto lo puede escribir como un quinto, 1 sobre 5 logaritmo natural de 10, que multiplica a, bueno, a 10 a la 5x menos 1 más la constante de integración. ¿Estamos de acuerdo? ¿Claro hasta ahí? Profe, entonces siempre tienen que reemplazar o sea, hay que reemplazar, hay que hacer ese cambio de variable. Sí, porque donde hubiera estado x sola, no pasaba nada, no había que hacer el cambio. Pero como la x está acompañada por el 5, sí. Ah, listo. Porque es que incluso el menos 1 no tiene problema, porque es que el menos 1 pues si fuera necesario, uno lo ponía a dividir, ¿no? Pues, o sea, uno hacía ahí una resta, entonces ponía eso a dividir, o sea, que le quedara 10, pues, si no estuviera el 5, ¿no? Que le quedara entonces 10 a la x por 10 a la menos 1, pero entonces uno sabe que 10 a la menos 1 es 1 sobre 10, sacaría ese 1 sobre 10 como factor, o sea, si quieren aquí la escribo, mire, que la integral no fuera así, sino que la integral fuera 10 a la x menos 1, ¿sí? De x.
Este sí no tiene problema, no habría que hacerle el cambio. ¿Por qué? Porque usted esto lo puede escribir como la integral de 10 a la x por 10 a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? De x. Y entonces, pues, esto simplemente usted lo podría escribir como 10 integral de 10 a la x sobre 10 de x, lo cual sería 1 sobre 10 integral de 10 a la x de x, de 10 a la x de x, y pues ya esta integral pues sería que sería 1 sobre 10, la integral de 10 a la x pues le da 1 sobre el logaritmo natural de 10 por 10 a la x más la constante de integración. ¿Me entiende lo que acabo de hacer? Sí, sí, señor. Entonces, esa sería la idea. ¿Listo? Bueno. ¿Hacemos otro ejemplo de esa o qué? Vamos a hacer el último. Sí, otra cosa. Vamos a hacer el último. A ver, ven y lo buscamos a ver si encontramos una por aquí rápido. Es que no encuentro una, man. No encuentro una. Profe, y en esa integral 10 elevado a la x menos 1, ¿no se puede hacer el cambio de variable con nu? ¿También? ¿Sí? Sí, también no habría problema. Pero queda distinto, ¿no? Porque no Daría sale 1 distinto, sobre porque 10. no quedaría 1 sobre 10, quedaría normal, 1 sobre el logaritmo natural de 10 por 10 a la x. Déjeme, ya reviso eso que acaba de decir, porque sí puede tener. Hay una cosa que arreglarle. Ah, no, ya vi por qué queda igual. Ya vi por qué queda igual. Pero espéreme que estoy buscando el ejemplo. Queda igual porque cuando usted reemplace el u, entonces le va a quedar 10 a la x menos 1. Entonces ahí puede hacer la operación de la que estábamos hablando. ¿Sí? Mira, por ejemplo, esta. Mira, por ejemplo, esta integral. Que incluso esta está de ejemplo, pero no sirve. Ya le digo por qué da lo mismo. Vaya pensando mientras tanto en esta. Mire, es que le queda igual porque es que si usted la hace con u, entonces le va a quedar integral de 10, o sea, usted dice que u es x menos 1, pues entonces de u es de x. Entonces le va a quedar 10 a la u de u, ¿sí? Entonces usted ya sabe que esto le va a quedar 1 sobre el logaritmo natural de 10 por 10 a la u más c. Pero ¿quién es 10 a la u? 10 a la u es 10 a la x menos 1 más c, ¿sí? Porque usted vuelve a reemplazar. Pero entonces, ¿qué pasa? Resulta que 10 a la x menos 1 es lo mismo que, voy a ponerlo aquí al principio, 10 a la x por 10 a la menos 1, todo eso entre el logaritmo natural de 10 más la constante. Entonces, ¿esto qué implica? Pues esto implica que le va a quedar 10 a la menos 1, pues es lo que tenía, ¿no? 10 a la x sobre 10 logaritmo natural de 10 más la constante. ¿Listo? Sí, profe, ahora sí.
A ver, ¿cómo nos quedaría esta que escribí por aquí a la izquierda? Piénsenla. Y pasamos a las inversas de las trigonométricas y terminaríamos toda esta parte del repaso. Va a pausar un momento. Mire, decimos u igual a 1 sobre x. Sí, porque pues siempre vamos a poner como u, inicialmente siempre pondremos como u lo que está en el exponente, ¿no? Entonces decimos u igual a 1 sobre x. De u, pues la derivada respecto a u, ¿cuánto nos daría? ¿Cuánto nos da la derivada de 1 sobre x? Sería logaritmo de x. No. La derivada de 1 sobre x, no la integral de 1 sobre x. Esto es lo mismo que x a la menos 1. Entonces, ¿cuánto me da la derivada? Derivada. Sería, profe, 1 sobre x cuadrado. Menos 1. Sí, perdón, menos 1. Menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Qué es lo que tiene aquí, no? Entonces esto le va a quedar integral. Bueno, como tenemos esto es una integral definida, ¿no? Entonces, como es integral definida, hay que tratarla como integral definida. Entonces quedaría 5 a la u. Bueno, o mejor dicho, vamos a tratarla. Antes de hacerle el cambio, vamos a mirar qué es lo que pasa. Yo puedo aquí multiplicar por menos, aquí me queda 1 sobre x, aquí me queda x al cuadrado, o mejor dicho, yo lo puedo escribir así, lo puedo escribir como 5 a la 1 sobre x por menos 1 sobre x al cuadrado de x, ¿sí? De x, ¿no? Entonces, por eso es que es necesario ponerle el menos afuera. Y ya teniéndola así, ahí sí podemos hacer el cambio de variable, entonces nos va a quedar menos la integral de 5 a la u de u, integral de 5 a la u de u, pero entonces hay que cambiar los límites, ¿no? Recuerda que cuando tengamos una integral definida, tenemos que cambiar límites. Entonces, si x es un medio, entonces u será igual a 1 sobre un medio, o sea 2, y si x es 1, entonces u será igual a 1 sobre 1, o sea 1. ¿Listo? Entonces, esa integral nos va a quedar menos la integral que va de 2 hasta 1. ¿Es claro aquí por qué da 2 en esta? Sí, señor. Ley de la oreja, ¿no? Ujú. Y entonces aquí queda 5 a la u de u, pero entonces si queda 5 a la u de u, pues como va de 2 a 1, es lo mismo que la integral de 1 a 2. Recuerda que cuando cambiamos los límites, la posición de los límites, o sea, el límite inferior lo ponemos arriba, o mejor dicho, cambiamos el orden de los límites, es como si multiplicáramos por menos 1 la integral. Entonces quito el negativo y pues me va a quedar 5 a la u de u. ¿Y eso qué va a implicar? Pues entonces la integral de 5 a la u, pues ya sabemos que nos da 1 sobre el logaritmo natural de 5 por 5 a la u evaluado de 1 a 2. Entonces, ¿eso cuánto me da? Pues eso me da 1 sobre el logaritmo natural de 5 que multiplica a 5 al cuadrado menos 5. ¿Listo? Entonces 5 al cuadrado es 25 menos 5, o sea, sería 20, o sea, esto me da 20 sobre logaritmo natural de 5. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo, entonces ahí tendríamos el valor de la integral.
¿Alguna pregunta está ahí? No, ya. Bueno, entonces, vamos a finalizar con las derivadas. Derivadas de las funciones trigonométricas inversas. ¿Listo? No la voy a construir, porque pues eso sería un tema largo, eso sería un tema bastante largo, hay mucha geometría detrás, la cual la vamos a repasar, o sea, toda esa geometría la vamos a ver bien a profundidad cuando estemos haciendo sustituciones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer hoy, en esta pues media hora que queda, es definir las funciones trigonométricas inversas, entender cómo quedan las funciones trigonométricas inversas, calcular sus derivadas, y pues ya sabiendo cómo quedan sus derivadas, pues ya podemos, ya tendríamos, digamos, una muy buena base para iniciar la próxima semana con el estudio de integrales por partes y el estudio de varias integrales importantes, en las cuales vamos a necesitar bastante todas estas derivadas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo voy a ir sacando las funciones trigonométricas inversas. Entonces, ¿quién es seno inverso? ¿Quién es coseno inverso? ¿Quién es tangente inversa? Creo que vamos a hacer esas tres. Bueno, de pronto secante inversa. Esas funciones las vamos a ir sacando en una lista. Entonces, tenemos la lista, mostramos quién es la derivada, y pues claramente después, cuando tengamos la integral de una función de esas, pues la podremos resolver fácilmente. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos que la construcción de las funciones inversas para las funciones trigonométricas, pues depende de lo que veíamos la clase anterior. No sé si recuerdan que la clase anterior hablábamos de seno inverso, y que el seno inverso solo lo tomábamos del intervalo de menos pi medios a pi medios, o que hablábamos de coseno inverso, que tomábamos la definición del coseno, la tomábamos de 0 a pi, y así íbamos mirando todas las funciones, o la gran mayoría de las funciones trigonométricas inversas. Pues de esa manera pues vamos a empezar a construir las funciones trigonométricas inversas, ¿no? Entonces, digamos, ya habíamos hablado del seno, ¿no? Entonces, dijimos que recordar que la función y igual a seno de x tiene inversa en el intervalo que va de menos pi medios a pi medios, ¿sí? Ahí es donde tiene inversa la función y igual a seno de x. Ya lo habíamos visto aquí en GeoGebra. Si quiere pues lo podemos aquí recordar rápidamente. O sea que teníamos la función seno de x, y decíamos que el único pedazo donde la función tiene inversa, pues entonces ¿cuál será? Será después donde uno puede hacer la reflexión, ¿no? Entonces hacemos la reflexión, pero entonces resulta que la reflexión solo se puede hacer desde más o menos acá, desde menos pi medios hasta pi medios de seno, ¿no? Estamos hablando de seno, para que nos dé este pedazo de curva, que es la que llamamos arco seno de x. ¿Lo recuerdan?
arcoseno de x. Sí, profe. Entonces digamos, esa que está ahí es arcoseno de x, es esa función que salió allí en verde. Voy a ocultar las otras cosas para que pues la podamos ver. Esa función que salió en verde, ese es arcoseno de x, entonces solo ese pedacito. De la misma manera, si tenemos a coseno de x, entonces si tenemos a coseno, perdón, ¿por qué salió así? Si tenemos a coseno de x, pues si tenemos a coseno de x y calculamos arco coseno de x, entonces arco coseno de x pues va a ser efectivamente ¿quién? La reflexión de este pedacito que va desde 0 hasta pi, ¿sí ven? Entonces digamos, este pedazo que está acá, pues la reflexión me da este pedacito que está aquí en azul, y de aquí para abajo pues es este pedazo que está de acá para arriba. ¿Me entienden la idea? Sí, sí, profe. Y de la misma manera viene yo creo que la más importante de las funciones trigonométricas inversas, que es tangente inversa, porque entonces hablamos de tangente de x, que son esas curvas ahí naranjadas que salen ahí, y arco tangente de x es una función importantísima, o sea, porque tiene una utilidad sobre todo para el cálculo de ángulos impresionante. Entonces, esta que salió aquí en morado es la famosísima arco tangente de x, y note que arco tangente de x es en realidad la única que me va a permitir calcular ángulos, porque vea que compárela con coseno y compárela con seno. O sea, al usted compararla con coseno y con seno, lo que va a ocurrir es que coseno se queda muy corta, ¿no? Porque solo va a ir de ¿qué? Acá solo va de menos 1 a 1. Seno inverso también solo va a ir de menos 1 a 1. Entonces, ¿qué va a tener arco tangente de x? Arco tangente de x pues va a tener la posibilidad, o le va a permitir a usted calcular cualquier ángulo que usted quiera. ¿Sí? Por eso es que para calcular los ángulos inversos, cuando usted le piden un ángulo, entonces usted usa tangente inversa. Tangente inversa sí le garantiza cualquier ángulo que usted quiera calcular. ¿Listo? Entonces ahí es donde se vuelve importante arco tangente. Claro que pues también depende o sea, tampoco usted le puede pedir que arco tangente le dé pi medios o le dé menos pi medios, ¿no? Porque pues también depende de su definición, ¿no? Y recuerde que pues usted no puede definir ahí, usted no la puede definir en pi medios o en cualquier múltiplo de pi medios, múltiplo impar de pi medios, porque pues ahí se hace cero, ¿no? Por la definición de coseno. Entonces, pero de todas maneras, esas son las trigonométricas más importantes. También uno puede hablar de la arcosecante. Yo no sé si acá la dibuje. Arcosecante. No, esa no la dibuja. Bueno, también existe la inversa de la secante, que es digamos como... Esa está aquí en el libro. Yo creo que de pronto tocarla aquí en el libro. Aquí en el libro la podemos ver, página 367. Ya abrimos aquí la página 367. Bueno, cuando se le dé la gana de abrir. Entonces 367. Entonces mire cómo queda la arco secante. Vea, la arco secante sería esto, este pedazo y este pedazo, ¿sí? Pero mira que no está definida de menos 1 a 1, ¿no? Sino solo queda en este pedacito y en este pedacito. ¿Listo? Ese sería arco secante de x. Bueno, creo que no vamos a trabajar más. Y entonces, de acá podemos partir
o podemos empezar a definir varias de las funciones o de las derivadas de las funciones trigonométricas y trigonométricas inversas. Entonces, recordemos también, esto no se les puede olvidar nunca, que bueno, que tenemos las siguientes derivadas, ¿no? Digamos, derivadas de las funciones trigonométricas normalitas. Entonces, ¿cómo me quedan las derivadas de las funciones trigonométricas? Entonces, si calculamos la derivada respecto a x de seno de x, pues eso nos da coseno de x. La derivada respecto a x de coseno, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da la derivada? Menos seno. Menos seno. Menos seno. Eso. La derivada respecto a x de tangente, ¿cuánto da? Secante cuadrado de x. Entonces eso da secante cuadrada de x. La derivada respecto a x de cotangente. Menos cosecante cuadrado de x. Menos cosecante cuadrada de x. La derivada respecto a x de secante de x. ¿Cuánto da? Secante de x por tangente de x. Secante de x por tangente de x. Y la derivada respecto a x de cosecante de x, ¿cuánto me da? Menos cosecante de x por cotangente de x. También eso nos lleva, pues digamos, estas son las derivadas, ¿no? Y ahora, digamos, las integrales de las funciones trigonométricas, pues uno quisiera que salieran más fáciles, pero pues a veces no pasa. Digamos, y aquí me voy a adelantar un poco, pero no importa. ¿Cuánto me da la integral? ¿Cuánto me da la integral? Bueno, digamos, hay integrales pues fáciles que ya hemos trabajado, pero entonces, ¿cuánto me da la integral del seno de x? De x. Integral del seno de x menos coseno de x más c. Da menos coseno de x más c. ¿Listo? ¿Por qué da menos coseno? Porque la derivada de coseno es menos seno. ¿Sí? Entonces necesitamos ahí que ponerle el menos para que pues nos dé la integral. ¿Listo? ¿Cuánto me da la integral de coseno de x de x? Seno de x más c. Eso. Seno de x más c. Es como si tomáramos estas primeras dos reglas de integración y pues simplemente le ponemos aquí como si pusiéramos aquí una integral y como si pusiéramos aquí una integral. Entonces pues acuerda que la integral de la derivada es la función que está por dentro. Entonces pues aquí no tendría problema. Lo cual implica también que pues nosotros conocemos, es fácil ver que la integral de secante cuadrado de x, ¿cuánto me da? Tangente, ¿no? Tangente de x. Eso daría tangente de x. ¿Listo? Ojo, pero cuando está secante cuadrada. Cuando tiene el secante cuadrado. ¿Listo? Sí. De la misma manera, la integral, ¿cuánto me daría la integral de menos cosecante cuadrada de x? De x.
Sería menos que cotangente. No, es cotangente positiva. Es cotangente positiva porque es que la derivada de cotangente es menos cosecante. Sí, entonces ahí me quedaría positiva, ¿listo? Y si calculamos cosecante cuadrado, Sin el sería menos, ahí. entonces me queda aquí con el menos, me queda la integral con el menos. O sea, cotangente me quedaría negativa. Ah, listo. También pues si sacamos la integral de secante de x por tangente de x, ¿cuánto nos va a dar? Secante X. ¿Qué vamos? Secante de x, secante de x Más. más c. Y la integral, ¿cuánto me dará la integral de, cuánto me dará la integral de cosecante de x por cotangente de x de x? Menos cosecante. Menos cosecante de x más c. Y ahora, un error común. ¿Cuánto da la integral de tangente de x? Pues profesor, secante cuadrada. ¿Sí o no? Eso da secante cuadrada, eso para qué se ponen a pensarlo ahí más. ¿Sí o no? No, pues ella está diciendo que es un error, entonces no. No, no debí decirlo, pero sí, es un error. Es un error decir que la integral de tangente es secante cuadrada. Mire lo que pasa con la integral de tangente. Y aquí es donde aquí empezamos los trucos de técnicas de integración. Profesor, ¿ya nos va a complicar? Sí, ya lo voy a complicar. Resulta que tangente, ¿qué es tangente de x? ¿O cómo puedo escribir tangente de x en términos de otras funciones trigonométricas? Por ahí se la puede escribir como 1 sobre cotangente de X. Otra forma, Seno de X sobre coseno de X. X sobre coseno de X también. siempre piensen la más fácil. Pero entonces mire aquí. Estamos de acuerdo en que estas dos cosas son iguales, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo resuelvo la integral que está escrita en amarillo? Uy, profesor, ¿usted por qué pregunta cosas tan difíciles? ¿Cómo resolvemos la integral que está en amarillo? Ese es el... Sería, ¿Cómo? ¿Cómo? digo, no estoy seguro. Sería menos coseno sobre seno. ¿Cómo así? No, no. Piénsala distinto. Miren, ¿qué pasa si yo... Es que no la quiero hacer. ¿Qué pasa si yo digo que U es coseno de X? ¿Cuánto me da de U? Menos seno de X. Menos seno de X, ¿cierto? Pero entonces, note que si yo multiplico aquí por menos y multiplico aquí por menos, esta integral que está acá me va a quedar integral de U sobre U. ¿Estamos de acuerdo?
Menos, ¿no? ¿Y cuánto me da esta integral que está ahí escrita? Esa integral que está ahí. Deberían todos decirlo al unísono. ¿Cómo da esa integral en azul? Sería ese mes que el logaritmo natural de x, de u, Entonces, perdón. menos logaritmo Menos. natural del valor absoluto de u. ¿De acuerdo? Sí, sí, ¿Pero quién es u? coseno de x. Menos logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x. Uy, profesor, ¿cómo así? Sí, la integral de tangente de x da esa monstruosidad. ¡Pum! Como para que se vayan calentando para lo que viene. No, Cosas pero está peores. interesante. ¿Cómo? Está interesante. Sí, esto es muy interesante. ¿Para qué? No le digo que hay concursos de integrales. Hay concursos de integrales. Incluso, lástima que no se pudiera porque pues no estamos en presencial y el tiempo no da y todo, pero sería bacano haber hecho un concurso de integrales. O sea, una clase que le hubiéramos dicho, se llama concurso de integrales. Y bueno, y si usted no gana, pues no pasa nada, ¿sí? Pero si hubiera ganado, entonces ya pasaba el parcial de integrales, ¿sí me entiende? Pero no son integrales, la integral de tangente no es una integral así, o sea, obviamente son integrales mucho más elaboradas, ¿no? Entonces tenemos que la integral de tangente pues me da menos logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x más c. De la misma manera uno puede sacar la integral de secante, creo. Sí, la integral de no, la integral de cotangente. La integral de cotangente también uno la puede sacar, o sea, integral de cotangente de x también la puede hacer, pero como cotangente es coseno de x sobre seno de x, ¿sí? Entonces va a salir parecida, pero entonces lo que va a uno a tomar como u será seno de x, y entonces como se toma a u seno de x, y después toma a de u como coseno de x, entonces pues esta integral le va a terminar quedando logaritmo natural del valor absoluto de seno de x más c. ¿Listo? Y así sucesivamente. Así sucesivamente van a terminar quedando todas las integrales. ¿Listo? ¿Vamos claros más o menos hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahora sí vamos con las derivadas de las funciones trigonométricas inversas para poder tener otro repertorio más de integrales. Entonces resulta que si miramos las derivadas de las trigonométricas inversas, tenemos que la derivada respecto a x de seno inverso de x me da 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado cuando x se mueve de menos 1 a 1. La derivada respecto a x de coseno inverso de x me da menos 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado, el mismo dominio. La derivada de x de tangente inversa de x o arco tangente, ¿no? Acuérdese que nosotros llamamos a seno inverso de x, lo llamamos también arcoseno de x. En realidad acá siempre lo voy a llamar más es arcoseno. Me gusta más la notación de arcoseno. Todo esto sería arcocoseno de x
tangente a la menos 1 de x es lo que llamamos arco tangente de x. Y entonces la derivada de arco tangente es 1 sobre 1 más x al cuadrado. Y la derivada respecto a x, la derivada respecto a x de secante inversa de x, eso me da 1 sobre valor absoluto de x por la raíz de x al cuadrado menos 1, ¿sí? Con el valor absoluto de x mayor que 1, y entonces secante a la menos 1 de x es lo que llamamos arco secante de x, ¿sí? Y pues eso, ¿qué implica? Eso va a implicar que pues cuando usted tenga la integral, y esto sí es importante que lo recuerden, la integral de 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado de x, esta integral nos da arco seno de x, incluso podemos llegar a decir que la integral, que si no tenemos, que si de pronto no tenemos, bueno, esto se puede demostrar, no me voy a detener en eso, pero uno puede llegar incluso a ver que si aquí no tiene 1, sino que tiene un número a al cuadrado menos x al cuadrado, o sea, cuando se encuentren con una raíz de este estilo de x, eso lo vamos a ver cuando veamos sustituciones trigonométricas, pero pues lo podemos decir desde ya, eso me va a dar arco seno de x sobre a más la constante. ¿Listo? Ojo, aquí más la constante. Recuerda que la constante siempre va. De la misma manera, la integral de ¿quién? Espere que tengo aquí la lista, que esa sí no me toca con la lista porque me olvida. La integral de menos 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado de x, eso me va a dar arco coseno de x más c, arco coseno de x más c. Y de la misma manera uno puede decir que la integral de menos 1 sobre a cuadrado menos x al cuadrado raíz de eso de x será arco coseno de x sobre a más la constante de integración. Aquí viene una de las más importantes, que es la integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado de x. Esta será arco tangente de x más c. E incluso cuando usted le ponga ahí un a cuadrado, ese sí cambia un poco. Le va a quedar la integral de a cuadrado más u cuadrado. Eso le va a dar 1 sobre a arco tangente de u sobre a más c. 1 sobre a, perdón, aquí dije u, es 1 sobre a. Finalmente, la integral de du sobre u raíz de u cuadrado menos a cuadrado, eso le va a dar 1 sobre a por la secante inversa de u, valor absoluto de u, sobre a más la constante de integración. ¿Listo? Y yo creo que esas son las integrales más conocidas y más importantes que debemos conocer. Sí, o sea, esas son las integrales que debemos conocer. Además, claramente, pues de las cuales voy a volver a escribir, pero pues que son las que hemos visto, ¿no? La integral de una constante, que es k por u más c,
La integral de pues x a la r de x, pues que ya lo vimos que es x a la r más 1 sobre r más 1 más c, o logaritmo si r es distinto de menos 1, y logaritmo natural de x más c si r es igual a menos 1. Y finalmente pues la que ya vimos, ¿no? Integral de a a la u de u igual a e a la u más c, y que la integral de a a la u de u pues nos da 1 sobre el logaritmo natural de a por a a la u más c. ¿Listo? Bueno, Listo, profe. Listo, profe. A debe ser distinto de 1 y debe ser mayor que 0. ¿Listo? Esas son, mejor dicho, si con derivadas nos mandaban a la guerra con 4 cosas, con integrales sí nos dan un poco más de útiles, pues, para meternos a esa selva. Bueno, de aquí en adelante, esto se va a volver un truco de mucha álgebra. Hay que saber mucha álgebra, hay que saber identidades trigonométricas. Entonces recordar que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1, y que de ahí mismo usted puede sacar que 1 más tangente cuadrado de x es secante cuadrada de x. Lo mismo con cotangente. Recordar cosas, por ejemplo, como el coseno de ángulo medio. Entonces, ¿sí es ángulo medio? No, de doble ángulo, es que por lo menos que usted puede escribir coseno al cuadrado de u, usted lo puede escribir como 1 medio más coseno de 2u, 1 más coseno de 2u sobre 2, por ejemplo. Eso también hay que saberlo. Y todo ese tipo de identidades trigonométricas, ¿sí? Va a ser importante que las conozcamos, repasarlas. Y yo creo que eso es lo que nos va a llevar, durante las próximas poquitas clases que tenemos, para pues poder resolver, esperamos resolver pues una buena cantidad de integrales. Espero que en lo que queda, que es muy poquito, pero que en lo que queda pues podamos pues resolver, digamos, tener un repertorio más o menos interesante de integrales para resolverlas. Y pues bueno, que eso al menos les sirva en su vida de estudiante de cálculo, ¿no? Para resolver integrales. ¿Listo? Entonces, próxima clase ya empezamos con las técnicas de integración. Vamos a empezar con la técnica de integración por partes. Entonces, pues les recomiendo que se lea la sección 7.1, 7.2 del libro. Y digamos que para tener como la base para iniciar la parte de integración. Digamos que las dos principales formas de integrar pues es la sustitución simple, que es lo que hemos trabajado, y la parte de integración por partes, ¿no? Pero entonces pues también ahí podemos meter la parte de sustitución trigonométrica y fracciones parciales. Digamos que lo que les decía hace un tiempo y se los he venido diciendo. Con esos 4 métodos de integración uno se defiende bien. ¿Listo? Bueno, creo que no es más por hoy. Preguntas, dudas, quejas, comentarios. El próximo quiz, que sería el martes, es de sólido de revolución. Solo de sólidos de revolución, sí. O sea, entonces arandelas, discos y cascarones. Hay que estudiar esas 3 cosas. ¿Listo? Bueno. Chao pues, que me les rinda. Listo, profe, gracias. Hasta luego.
luego.